Buenas noches, llaman, profe. Muy bien, espero que estén bien. Vamos a iniciar entonces el curso. Primero vamos a dar algunas pautas, sobre todo de manejo en Blackboard, qué cosa es lo que se pide en Blackboard, cómo voy a ser calificado. Y lo segundo es cuáles son los medios y las formas de comunicación con el instructor. Bien, ustedes, seguramente la mayoría de ustedes ya dominan el ingreso al Blackboard. Les estoy mostrando mi ventana del curso. ¿Pueden verlo? Sí, profesor. Sí. Muy bien, vamos a hacer un poquito más pequeño esto. Entonces, en el curso vamos a tener, bueno, como en todos los demás cursos, en el Blackboard, información del curso, donde ustedes pueden ingresar al apartado de bienvenida, los materiales del curso, que son el contenido curricular, el manual, un archivo PDF que nos va a llevar a enlaces, sobre todo de páginas web, donde van a reforzar el contenido del curso, y también un archivo PDF donde vamos a tener enlaces a lugares donde vamos a tener videos para reforzar contenido del curso. También vamos a tener el foro de consulta, donde ustedes pueden hacer cualquier consulta de índole académico. Y luego vamos a tener el apartado de trabajo final del curso. En realidad son dos actividades que debemos de entregar. Estas actividades van a ir activándose según nosotros vayamos desarrollando tantas unidades. ¿Ya? Son archivos PDF en donde vienen propuestos a uno que otro caso. Ustedes lo resuelven y lo suben como parte de su actividad. Bien. También tenemos el foro temático calificable, que es una participación en el mismo Blackboard, donde respondemos a preguntas. Y luego vamos a tener pues los apartados de las unidades. En realidad vamos a tener 9 unidades, ¿no? Cada unidad corresponde pues a un tema determinado. Es así, por ejemplo, que ahora vamos a ver la unidad número 1 respecto a medición y unidades del sistema internacional. Dentro de cada unidad, a su vez, vamos a encontrar materiales referente a este tema, material extra. Acá, por ejemplo, también podemos encontrar el contenido curricular que vamos a desarrollar en esta unidad, el manual necesario para esta unidad y los apartados del libro de trabajo y tarea y ejercicios. Este PDF de tarea a veces genera confusión en los alumnos. No es que ustedes me van a entregar o voy a solicitarles por algún otro medio, no. Simplemente es material extra que se asigna a los alumnos para aquel que desea reforzar el contenido que se está viendo. También vamos a tener este apartado en cada unidad a veces, el de videos, ¿no? Este paréntesis que parece encerrando un guión, nos indica que es un enlace a otra página. Generalmente es al canal de streaming de Office 365 de la institución, de Senatio. Entonces hay algunos videos que Senati ha tenido a bien colocar con el fin de reforzar también el contenido. Y este enlace de actividad interactiva es una página donde nosotros interactuamos según el contenido que habremos visto, ¿no? O sea, participamos rellenando unos datos o completando una fórmula. Bueno, hay distintas formas de participar, ya que las páginas van creando, ¿no? Preguntas así que despiertan la curiosidad del participante. Bien, y en cada unidad, esto también importantísimo, en cada unidad vamos a tener este apartado de test calificado. Como tenemos 9, vamos a tener 9 test calificados. Y en ese test calificado, que normalmente tiene una duración de 20, 40 o 60 minutos, va a depender, va a versar de 5, 8 o 10 preguntas. ¿De qué me van a preguntar, profe? Bueno, las preguntas son de alternativas múltiples, en donde usted va a marcar o elegir la respuesta que usted considere correcta, pero del contenido que hemos visto.
¿sí? Del contenido que ya hemos visto. Entonces, cada una de estas unidades tiene esa misma o parecida estructura. La unidad 2 también va a tener lo mismo, la 3, la 4. Después de desarrollar la unidad 4, ustedes ya estarán expeditos, ya estarán listos con los conocimientos necesarios para desarrollar la actividad entregable 1. Y aquí es donde debemos subirla. ¿Cómo se sube una actividad? Es como si estarían ocultando un archivo en WhatsApp. ¿Ya? Parecido. Después vamos a tener, bueno, 5, 6, 7, 8. Y después de la 8 también tenemos ya la actividad entregable 2. Y por último, la unidad número 9. Algo que deseo que entienda o terminemos comprendiendo es que bajo este marco de aprendizaje a distancia, ¿no? O no presencial, se confía y se solicita bastante el esfuerzo y la inversión de tiempo del aprendiz. ¿En qué deben invertir su tiempo? Por lo menos, eso sí, por lo menos, ingresando, ingresando al Blackboard y descargando por mínimamente el manual de la unidad que vamos a desarrollar en la siguiente sesión. O sea, si hoy día terminamos la unidad número 1, ¿no? Dentro de la siguiente semana, ustedes en un tiempo que ustedes planifiquen, tienen que descargar, ¿sí? Tienen que descargar el archivo o los archivos de la unidad número 2, ir leyendo. No les pido que terminemos comprendiendo todo, sino por lo menos leer y no vamos a venir a la sesión ya en vacío o con un contenido un poco vago, un poco medio de temas que hemos visto de repente en nuestra época escolar. Vemos compañeros que hemos dejado del colegio ya hace mucho tiempo, otros quizás están todavía recién egresados, pues hay de toda diversidad, ¿ok? Y bueno, formas de comunicación con el instructor. Hemos creado un grupo, permítame por el chat, voy a compartir un enlace para nuestro grupo. A ver, aquí está en nuestro chat. Estoy adjuntando el enlace para auto ingresar y formar parte de nuestro grupo de contacto. En este grupo podemos hacer las consultas netamente rápidas, académicas, ¿no? También lo puede hacer por el foro consultas, pero es en el grupo de la red social WhatsApp que se ve que ganamos más dinamismo, es más rápido, ¿no? Puesto que creo que la mayoría de nosotros tenemos el aplicativo en nuestros equipos móviles, ¿verdad? Esa es la forma de comunicación. Ahora, si ustedes de repente desean comunicar algo más al instructor, de repente vas a tener inasistencias o de repente tienes algún problema que no te permita ingresar a las sesiones, etcétera, etcétera. Bueno, yo tengo mi correo institucional que en este momento también les voy a estar adjuntando acá a nuestro chat. Y es en donde ustedes van a escribir manifestando o comunicando cualquier situación extra académica, ¿ya? Cualquier situación extra académica. Si bien es cierto, ustedes, al formar parte del grupo, pueden observar ya el número con el cual he formado el grupo, ¿no? Que estoy de administrador en el grupo. Entonces les puede tentar, voy a llamar al profe para consultar. Por favor, no hagan eso, puesto que yo utilizo mi equipo con el modo enrutador para poder tener o garantizar la conexión en mis sesiones o cuando estoy haciendo trabajo asíncrono. Valoro bastante que ustedes respeten esta forma de comunicación que estamos estableciendo. Repito, consultas académicas lo pueden hacer en el foro consultas del curso o directamente en el grupo de WhatsApp que hemos formado. Profesor, ¿por qué no puedo mandarte un mensaje así a tu número personal? Es que no tengo ningún tema personal que hablar con ustedes. Netamente temas o académicos o administrativos que se pueden presentar en el transcurso del desarrollo del curso. ¿Ok? Bien, quiero que quede sentado esa idea. Bien, lo siguiente. Profe, ¿cómo voy a ser promovido? ¿Cómo voy a ser aprobado
¿O qué necesito para aprobar en el curso? Pues bien, en el apartado del libro de calificaciones, vamos a ver, vamos a ver cuáles son los criterios para ser aprobados y promovidos en el curso. La mínima nota en el sistema de información del Senati es de 10.5 hacia adelante. ¿Sí? Es lo mínimo que se requiere para considerarse aprobado en un curso. ¿Ya? Entonces, aquí en Blackboard se calcula el promedio en base a un promedio con el cálculo de promedio ponderado, que es distinto al promedio simple. Un promedio simple es la suma de las notas dividido entre la cantidad de notas que hay. O sea que si hay 4 notas, las sumo todas y las divido entre 4. Ahí sale un promedio. Acá no. Acá dependiendo de qué u otra actividad te vaya a proponer, tiene un porcentaje, un peso representativo en el promedio final. Es así, por ejemplo, que las actividades entregables, las 2 tareas que van ustedes a desarrollar en el transcurso del curso, tiene un peso del 30%, como pueden observar acá. 30%. Fíjense que la asistencia no tiene de por sí un criterio, un porcentaje. No tiene. ¿Ok? Luego tenemos el cuestionario. Los cuestionarios que ustedes ven acá son las autoevaluaciones que van a ver en cada unidad. Si hay 9 unidades, van a tener 9 autoevaluaciones. Todas esas 9 equivalen a un 20%, como pueden observar ahí. 20%. Su participación en el foro de debate equivale a un 10%. ¿Correcto? La participación que yo noten ustedes, o sea, no solamente acá en el Teams o en el Blackboard, también de repente la actividad que ustedes tengan en el grupo de WhatsApp, ¿no? Porque a veces suele pasar que hay compañeras o compañeros que hacen consultas, ¿no? Yo les atiendo, les respondo, y por ahí de repente un compañero está distraído, mensajes vienen, mensajes van, ¿no? Entonces, de repente al día siguiente o a 2 días o a 3 días hay un compañero que hace la misma consulta. Y de repente en ese momento yo estoy trabajando con otro grupo, estoy atendiendo otro grupo y de inmediato no les puedo atender. De repente, pues, para este caso, y ahí un compañero puede apoyar, ¿no? Escribiendo, compañero, el instructor ya respondió la misma consulta que le hizo a tal compañero, tal compañera, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Entonces, también eso es interesante cuando nosotros formamos un grupo y las consultas, todas las canalizamos por el grupo, generamos un conjunto de conocimiento, ya que imagínense usted, si yo me propondría a atenderles consultas académicas individuales, si tendríamos 30 compañeros y los 30 tengan la misma duda, tendría que responder 30 veces lo mismo. Entonces perdemos un poco de eficiencia en ese caso. Y por último, ¿no? Tenemos acá el examen. El examen final tiene un porcentaje del 30%. El examen final se activa una semana, la última semana que está planificado en el SINFO curso. El curso, por ejemplo, inicia hoy día y tiene como fecha de finalización acá veo el 30 de julio, ¿sí? 30 de julio. Teniendo en cuenta que nos vamos a encontrar una sesión por semana, sin contar esta semana, ¿no? Vamos a tener 1, 2, 3, a ver, 4, 5, 6, 7, 8 sesiones, ¿no? 8 sesiones. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Fíjense que está todo planificado. Muy bien. ¿Tenemos alguna consulta antes de ya empezar el curso? A estos temas iniciales administrativos, pero creo necesarios. Acá veo actividad en el chat. A ver, bromas entre Pedro y un tal Ángelo. Eh, no, no hay consultas, ¿no? Preguntas, comentarios, opiniones. Vamos, hablen o en todo caso escriban.
compañero Javier me escribe diciendo que no me escucha bien. ¿Los demás pueden escucharme? ¿O ya el internet se ha Sí, degradado? profe, todo bien. Sí, ese detalle a veces se presenta. Miren, eh, cuando es el servicio de internet, mi servicio de internet, todos los que estén presentes en la sesión no me van a escuchar o van a presentar la misma queja, ¿ya? Pero cuando es un tema individual de tu proveedor de internet, de repente se te acabó el plan de datos, estamos ahí, muy saturada la línea, vas a tener esos detalles. Pero tranquila, tranquilo, nosotros estamos grabando nuestra sesión por partida doble. Acá utilizando el Teams, estoy grabando y al final de la sesión se genera un archivo de video, un enlace, yo les comparto en mensajes, aquí en mensajes, yo voy a dejar los enlaces a los videos en el Teams de las sesiones. Pero aparte yo utilizo un capturador, tengo una tarjeta gráfica que me permite utilizar un software capturador donde también estoy ya después de la sesión editando algunas partes y lo subo a YouTube. Les estoy pasando el enlace por nuestro grupo. Entonces ustedes van a tener dos fuentes por donde ver el video de la sesión, que en caso han tenido problemas de conectividad, no has podido estar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, eh, situaciones que se pueden presentar. Lo siguiente, señores, en el ciclo 1 de Senati, en estudios generales, no se busca pues que el alumno al finalizar el semestre salga pues todo un especialista. En este caso, un especialista en física y química, un trome, va a poder resolver todos los casos de cinemática, de estática, dinámica. No, 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 para nada. Lo que se busca es nivelar a los aprendices para tener los conocimientos necesarios para sus cursos de formación profesional. Acá vemos compañeros de repente de distintas carreras profesionales. Puede ser que tengamos compañeros de mecánica, otros de electricidad, etcétera. Entonces, cada quien, ya en los siguientes semestres, va a ir profundizando más en uno u otro contenido, ¿ya? Pero aquí debemos ganar, por lo menos, los conocimientos básicos, como su nombre dice, generales, para poder iniciar, despegar nuestra carrera. Es por eso de repente que ustedes van a encontrarse, a veces me comentan exalumnos, ¿no? Círculos en la familia, en amigos, donde ven el contenido que hacen en Senati en primer semestre y dicen, no, ese está recontra fácil, ¿no? Facilito está, ¿no? Regalado, no, es en primer semestre, no se confíen. Ya en los siguientes semestres se va profundizando más en el contenido, no olviden, de acuerdo a su formación profesional, ¿ya? Porque en un semestre no se hace un profesional. Bien, lo otro es que debemos de aceptar es que hay compañeras, compañeros tienen más habilidad o más experiencia en ciertos temas. Si usted me dice, profe, yo ya tengo experiencia en estos temas, yo recientemente he salido del colegio o estoy a la par preparándome o me he preparado en un centro preuniversitario, yo puedo ir avanzando las evaluaciones y las unidades por mi parte. Y la respuesta es sí, puedes hacerlo, no hay problema. Si usted tiene el tiempo y los conocimientos para hacerlo, adelante, puede hacerlo. Pero si no es así, si de repente hace ya buen tiempo hemos dejado el colegio, o de repente no te ha gustado el curso, pues, ¿no? No te ha gustado el curso, no te ha agradado, y algo poco te acuerdas. No hay problema. Sigue las sesiones, ve los videos y cumple con las actividades y no vamos a tener inconvenientes, ¿no? Profesor, yo justamente, otro caso puede presentarse, ¿no? Justamente me he encontrado una chambita, un trabajo por ahí, ¿no? Que va a durar justamente un mes y no puedo perderlo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si no vas a estar en las sesiones síncronas por esos motivos o por distintos motivos, puedes redactar un correo, ahí el correo que te he compartido, en donde detalles eso, ¿no? Cuentes, comentes, profesores, por motivos laborales.
no voy a poder estar en sesiones síncronas, pero me comprometo a ver los videos, a cumplir las actividades, a rendir mis evaluaciones. Ya no hay problema, no hay ningún problema, pero hay que comunicar, ¿ya? Hay que comunicar esos detalles. Si no vas a estar en las sesiones síncronas, porque si bien es cierto, la asistencia no corresponde a un criterio de evaluación, pero sí es un tema meramente administrativo. Se controla la asistencia, sobre todo para ir depurando de repente algunos alumnos que han dejado de estudiar por X motivos, y antes que finalice la sesión se va solicitando su retiro académico, cosa que cuando quieran volver a retomar sus estudios, no se encuentren pues en el Senati con una deuda, ¿no? Pueden decir, pues yo solamente estudié el primer mes, ya no he estudiado. Si nunca han formalizado su retiro, para que no se encuentren esos problemas, es que se procede y se hace el control de asistencias. Bien, cualquier otro detalle adicional, ya les estaré les voy a hacer recordar o les voy a explicar o responder en el transcurso de nuestras sesiones. Voy a alcanzarles en nuestro grupo de WhatsApp. ¿Ya? Voy a alcanzarles, el contenido de esta unidad. ¿Ya? Van a ser 4 archivos, ¿ya? 5 archivos. Uno es el libro de trabajo, hoja de ejercicios, el manual, la malla curricular y tarea. Nuevamente insisto, donde dice tarea, no es que eso van a desarrollar, sino son materiales extra que se propone para que el alumno, según él considere necesario, complemente, profundice, ¿no? Investigue más respecto al tema. ¿Ya? Tenía un grupo donde nos faltaba un pícaro por ahí y siempre a sus compañeros como que les engañaba, ¿no? Eso deja el profe, eso vamos a hacer. No, mentira. ¿Ya? Las únicas 2 tareas que hay que desarrollar y hay que entregar son las que he mostrado. Bien, ahí está el archivo. ¿Ya? Bien, entonces vamos a iniciar. Física y química. Debo comentarles que la mayoría de los contenidos que vamos a ver acá son más que todo del curso de física. Hay una sola unidad que corresponde al curso de química. ¿Ok? Bien, ¿qué unidades vamos a desarrollar? En la primera vamos a estar viendo lo referente a medición y unidad del sistema internacional. En la segunda unidad vamos a estar viendo lo referente a materia y sus, ¿no? Así, como les decía, es el contenido que netamente es química, ¿no? Luego vamos a tener en la unidad número 3 cinemática, ¿no? A partir de la unidad número 3 se va a aperturar pues el contenido de lo que se conoce como mecánica clásica, cinemática, estática y la unidad 5 dinámica. Luego en la 6 vamos a ver lo referente a energía. Bueno, hasta ahí creo que esos temas corresponden a lo que normalmente se ve, ¿no? Se ve, ¿no? En el colegio, ¿no? Después vamos a tener máquina simple, cosa que en algunos contenidos no lo van a ver, en algunos colegios de repente no lo han visto, esto de repente va a ser un tema nuevo. Luego vamos a tener presión y vamos a terminar con electrostática y electrodinámica. Bien, lo que yo voy a hacer acá en sesiones, jóvenes, si hay que resolver algún caso propuesto, se va a resolver. Si hay que resumir, ¿ya? Si hay que resumir algún contenido teórico, lo vamos a resumir. Ojo, resumir. No vamos a leer todo a punto y coma de lo que está en el manual. ¿Ya? No, 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 no.
Para eso debemos nosotros también invertir tiempo en la lectura de nuestro manual. Bien, vamos entonces a la unidad número 1. El objetivo de esta unidad, de la sesión, netamente de la sesión de hoy, es de que al finalizarla, ustedes estarán en la capacidad de poder rendir la evaluación en el Blackboard de la unidad número 1 respecto al tema de medición de unidades del sistema internacional. Bien. Comenzaremos pues diciendo que en el transcurso de nuestra historia, de nuestra evolución como sociedad y luego como sociedad moderna, hemos tenido pues que responder y adaptarnos a la naturaleza, ¿no? Y ver y utilizar nuestro ingenio, ¿no? para, para resolver problemas, ¿no? O sea, adaptarnos a nuestras, ¿no? a nuestras necesidades, ¿no? Permítame compartirles una imagen. Una imagen, a ver. Ahí está, ¿no? Nuestras primeras civilizaciones, pues, iban aconteciendo, ¿no? Iban formándose sociedades nuevas, ¿no? Iban respondiendo y se iban adaptando a problemas nuevos, ¿no? Coger un palo para hacer nuestra herramienta, defendernos, la casa, ¿no? Pulir una roca para darle una forma de, de rueda, etcétera, etcétera. Bueno, y en el transcurso de nuestra historia, pues nuestra humanidad, ¿no? ha tenido la necesidad, ¿no? de medir, de medir lo que está a nuestro alrededor, lo que nos rodea, tratar de explicar la naturaleza donde vivimos, porque a medida que nosotros íbamos evolucionando a una sociedad moderna, pues se iban creando estándares, ¿no? Íbamos saliendo del oscurantismo, porque todas las sociedades siempre han tratado de explicar, ¿no? Lo que no se conoce con sus mitos, leyendas, ¿no? Vamos, que toda cultura tiene su forma, su cosmovisión de ver el mundo, ¿no? Luego vino, pues, se asentó lo que nosotros llamamos sociedad moderna, ¿no? Donde estamos viviendo nosotros, ¿no? Porque puede haber un ser humano, una persona viviendo en una ciudad del Perú, ¿no? Y otra más viviendo en otro continente, y vamos a tener cosas en común, necesidades en común, nuestra sociedad moderna, nuestra globalización. Pues bien, ha nacido entonces, ¿no? La metrología. La metrología es una parte de la ciencia, ¿no? Que tiene técnicas que nos indican, ¿no? Que nos indican eh, el proceso mismo de la medición, ¿sí? El cómo se mide, qué se necesita para medir ese fenómeno de la naturaleza o ese acontecimiento natural o lo que sea que nosotros queramos investigar, ¿sí? Entonces, la metrología es una ciencia cuyo objeto de estudio, ¿no? Lo encontramos en el sistema de pesas y medidas. Ahorita vamos a detallar más este punto, ¿no? Este punto de acá, de sistema de pesas y medidas. ¿Ya? Ahí te detallamos. Bien, para que esta medición sea efectiva, necesita un control. Cuando uno va a medir, uno debe saber qué pasos o qué protocolos o qué estándares se deben seguir antes de la medición, durante la medición y después de la medición. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo. Les voy a compartir acá una herramienta de medición. De repente ustedes la deben conocer. ¿Ya?
Aquí está. Los que son damas de la mecánica lo van a ver en algún momento. Este es el vernier o el llamado también pie de rey. Así se llama, ¿no? Fíjense que este instrumento de medición está pues, tiene unas líneas, ¿no? Que es la calibración, ¿verdad? Cada instrumento está calibrado a cierta mínima medida. Por ejemplo, con este instrumento yo no puedo medir micras, ¿no? Pero sí de repente puedo medir milímetros, porque la calibración de este instrumento me lo permite. Entonces, cuando ustedes estén en formación profesional, les van a enseñar sus instructores cuáles son los pasos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? El antes, o sea, ¿qué se debe hacer antes de efectuar una medición? Muy bien. Cómo debemos colocar la medición, cómo debemos afinar o calibrar, bueno, lo que sea que estemos midiendo. Eso van a ser los pasos. Y luego, ¿qué hay que hacer durante la medición? ¿Cómo hay que fijar lo que sea que se esté midiendo? ¿No? ¿Cuál es el ángulo que vamos a utilizar, la luz que vamos a utilizar para ver, ¿no? Para aproximar la medida. Y lo siguiente es, ¿qué debemos hacer con el instrumento después de la medición? Hay que efectuar una limpieza, hay un protocolo para guardar ese instrumento, hay que hacer una recalibración para futuras medidas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los que trabajan en la noche, ¿no? Y los que tienen problemas de visión, pues lo que va a pasar es que el margen de error va a aumentar, ¿verdad? Porque puede haber una mala interpretación de una medida, ¿no? Entonces, los distintos instrumentos de medición que se van creando, pues lo que busca es minimizar el factor humano, o sea, minimizar que las personas, al utilizar los instrumentos, ¿no? No cometan el error factor humano. Por ejemplo, hay una evolución digital de este instrumento, de este pie de rey, que tiene pues un display, ¿no? Una pantalla, ¿no? Que en lugar de afinar la vista mirando más o menos que acá leo por acá, creo que es punto y algo, ¿no? De repente le puede fallar la vista. Eh, para ese tipo de trabajos de mayor precisión y donde sabes, eres consciente que tienes problemas de visión, hay problemas de luz donde se va a medir, bueno, ahí está, instrumento de medición con guía digital, ¿verdad? Tiene un sensor calibrador que me permite y me da la medida con cierto margen de error. Ese margen de error es del instrumento, no de la persona que está efectuando esta medición. Esos controles son necesarios. Cada proceso de medición tiene sus propios estándares de control, ¿correcto? Cada proceso de medición, no olviden esto, tiene sus propios estándares de medición. El antes, el durante y el después. Si quiero medir una distancia, los de construcción civil, ¿qué utilizan? Pues la wincha, ¿no? Lo que llaman la herramienta en la wincha, ¿no? El sastre, ¿no? Eh, Hola, ¿no me están escuchando? ¿Me escuchan? Se le escucha bien, profe. Ángel me dice que escuchan bien. Se escucha bien, profe. Escucha perfecto, profe. Entonces, Escucha perfecto. creo que es un problema de la conectividad de la compañera. ¿Ya? Bueno, en estos tramos donde presentan inconvenientes, interferencias, les voy a solicitar pues que en su momento se den un tiempo y vean el video. Lo que no, no debemos y no podemos tampoco hacer es esperar a que se mejore su conectividad, ya sea de uno u otro compañero. Puede ser que no se mejore hasta el día de mañana, ¿verdad? Entonces ganemos el tiempo ahí, ¿ya? Bien, ese era respecto al control. Ya en su formación profesional van a profundizar más respecto a esto. Incluso hay un curso en el cual se dedica netamente a cómo dar mantenimiento de control a los instrumentos de medida. ¿Sí? Acá hemos visto pues el vernier, hay otros instrumentos de medida de mayor o de menor sensibilidad, ¿no? Les habla de la wincha. Si quiero medir pesos, por ejemplo, está la balanza. No, si quiero medir pesos con precisión, una balanza digital.
Si quiero medir temperaturas, pues ahí está el termómetro de mercurio. No, si no quiero acercarme a lo que voy a medir, de repente voy a medir una temperatura en un horno, pues ahí están los termómetros de luz láser, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué es lo que se va a medir? Lo que se va a medir es una magnitud, ¿no? Entendamos esto. Lo que uno va a medir es algo, un fenómeno o algo que existe en la realidad, en el mundo real, ¿sí? Pues de repente mídelo. Todavía no hemos creado un instrumento para eso, ¿ya? Es algo subjetivo, ¿ya? Pero lo que nosotros querramos medir respecto velocidad, aceleración, distancia, temperatura, volumen, masa, presión, eso que estoy nombrando se denomina magnitud. Una magnitud es todo aquello que nosotros podemos medirlo. Es susceptible a ser medido. Si existe y es susceptible a ser medido, entonces existe un instrumento que haga esa medición. ¿Sí? Existe un instrumento que haga esa medición. Entonces, una magnitud, no olviden, es todo aquello que uno se puede medir. ¿Ya? Que se puede medir. Ahora, van a existir magnitudes y se van a tipificar. Caramba, ¿por qué se movió la pizarra? Ya está. Según su origen, las magnitudes pueden ser fundamentales o derivadas. Esto es como antes, por ejemplo, no sé si todavía ustedes, a nosotros en primaria, yo recuerdo, hace muchos años, nos enseñaban los profesores de arte la tecnología del color, lo que ahora se llama tecnología del color, colores, ¿no? Cómo se crean los colores. Y hacíamos los colores primarios, que no se podían crear. No se podían crear combinando otros. Y ahí estaban pues el azul, el rojo. A ver, ¿cuál es otro color primario? Si sabes. ¿No recuerdan? Amarillo. Correcto, el amarillo, ¿no? Rojo, Amarillo. azul, amarillo, tenemos el negro y el blanco. Aunque por ahí, ahora los que de repente están acá, ustedes van a estudiar diseñadores gráficos, cuando llegan a la parte de tecnología de color, toda esta connotación cambia. Pero bueno, y a partir de la combinación de estos colores se creaban otros, que son colores secundarios o derivados, ¿no? En las magnitudes pasa lo mismo. Hay magnitudes que se consideran fundamentales, quiere decir que no nacen de otros, sino nacen y no son creados, son fundamentales. Y a partir de la combinación de dos o más magnitudes fundamentales, se crean lo que se conoce como las magnitudes derivadas. ¿Ya? Veamos algunos casos. Estas son las magnitudes fundamentales. La longitud, que se mide en metros, se simboliza por m. La masa, que se mide en kilogramos, se representa por kg. El tiempo, que se mide en segundos, se representa por S minúscula. La intensidad de corriente eléctrica, que se mide en amperes y se representa por la A mayúscula. Aunque nosotros tendemos a castellanizar eso y decimos amperios. La temperatura termodinámica, que se mide en Kelvin y se representa por la letra K. Perdón. La intensidad luminosa, que se mide por candela y se simboliza por CD. Y la cantidad de sustancia, también llamada mol, y comúnmente también se simboliza y se escribe mol, ¿no? Tal como ustedes están observando acá, ¿no? Como están los símbolos, así se debe escribir. Los símbolos no se adaptan a las reglas gramaticales del idioma. No, 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 no. Simplemente se escriben de esa manera, ¿ya? Entonces, cuando quiero, por ejemplo, representar, ¿no?, 2 kilogramos, a pesar que yo estoy pluralizando, pero cuando apunto la magnitud no lo pluralizo, no pongo S, ¿ya? Simplemente es así, kilogramos. No se pluraliza, ¿ya? No se pluraliza. Bien. Luego vamos a tener las magnitudes derivadas, las que nacen a partir de las fundamentales.
Hay muchas en realidad. Aquí se resume alguna de ellas. Voy a nombrarles algunas que de repente ya conocen, ¿no? Por ejemplo, la velocidad, ¿no? La velocidad es la tasa de cambio entre la distancia y el tiempo. Entonces tienes longitud y tienes tiempo. Dos magnitudes fundamentales, ¿no? Crean la magnitud de la velocidad, ¿no? Otro más, la aceleración. El volumen, ¿no? Que se mide en metros cúbicos. Cuando estás construyendo tu casita, vas a comprar, por ejemplo, arena y te van a vender seguramente en metros cúbicos por volumen, ¿no? O estás caminando por la calle y vas a ver, se vende un terreno, tantos metros cuadrados. También es una magnitud derivada, porque utiliza dos unidades de longitud. Y así como estas hay varias, ¿no? Así como estas hay varias. Donde sí voy a detenerme son símbolos. Como pueden notar, hay magnitudes que se simbolizan por una sola letra o por dos letras, como por ejemplo la velocidad, que se simboliza por dos letras, la aceleración por dos letras, y hay otras que están en mayúsculas y en minúsculas. Las que están en mayúsculas corresponden porque se les puso así en honor pues a una ciudad, a un científico, a un pionero, a un descubridor o a un loquito por ahí que la ciencia le quiere rendir homenaje, ¿no? Como por ejemplo la unidad de fuerza, que es en honor a Sir Isaac Newton y se le pone con letra mayúscula N. Ya vamos a profundizar sobre esas unidades mediante vamos avanzando en el curso. Pero tengan en cuenta eso, ¿ya? Si ustedes ven simbolizaciones mayúsculas o magnitudes que se están simbolizando por letras mayúsculas, entonces ustedes deben de saber de que es en honor, en celebración o en respeto a algún científico, alguna celebridad, algún descubridor, ¿ya? Esas son las magnitudes derivadas y las fundamentales. Pero no es la única forma de dividirlas, ¿ok? Hay más magnitudes por su naturaleza, que se van a dividir en escalares y vectoriales. Para no complicarles mucho, les voy a poner ejemplos sencillos. Una magnitud es escalar cuando solamente necesitas el número y escribir su símbolo de la magnitud para representar la medida. Por ejemplo, se les ponía una masa, 2 kilogramos. Una temperatura, 37 grados Celsius. Miren, necesito solamente dos cosas. El número, o sea, su valor numérico y la magnitud, nada más. En cambio, en las magnitudes vectoriales, en ambas capitales, en las magnitudes vectoriales necesito más datos. O sea, se llaman así porque utiliza un ente matemático llamado vector. Y los vectores tienen varios datos, como por ejemplo, sentido, tiene un origen, tiene una dirección y tiene un valor o módulo. Entonces, en los distintos contenidos del curso de física, se utilizan este constructo matemático, esta idea matemática de vector. Y el vector es un contenido, es un tema o es un concepto transversal a muchas profesiones. Ahora que hemos pasado la pandemia, los epidemiólogos, ¿no? Hablan del vector de transmisión. Y antes de la pandemia, ¿no? Los del programa de vigilancia contra el dengue siempre estaban estudiando cuál es el vector por donde se ha movido el dengue, o la malaria, o el chikungunya, ¿no? Tantos males que tenemos acá. O un piloto, por ejemplo, que esté intentando aterrizar en el aeropuerto y le solicita a la torre de control datos de navegación para aproximarse a la pista del aeropuerto. Y obviamente el controlador aéreo le va a dar datos de vectores, ¿no? Entonces, el contenido netamente de vector no es único de física ni del tema que vayamos a ver más adelante, que es vectores netamente fuerzas en física, sino hay muchas otras, ¿ya? Hay muchas otras. Muy bien. Ahora, ¿cómo ha nacido esto de los instrumentos de medida? Hay que recordar algo.
¿no? Cuando nuestras sociedades iban evolucionando, había la necesidad de contar, ¿no? Había la necesidad de poder medir con algo, o sea, generar patrones de medida. Entonces, pues, nuestras sociedades dijeron, ¿por qué no utilizamos nuestras medidas anatómicas? Entonces, dijeron, miren, la distancia que hay ¿no? de un codo extendido hacia el centro de tu pecho, hacia el otro extremo, se llama yarda. Del pie, un pie. La distancia acá en pulgada. Una brasa, ¿no? Un codo, ¿correcto? Entonces, podrían haber utilizado eso, pero se toparon con que no todas las personas pues tenían la misma medida anatómica, ¿verdad? Había personas más que tenían pie más grandes, otras eran más enanas, pues su yarda era más pequeña. Entonces, a medida que las sociedades iban evolucionando, ¿no? En la época medieval, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaba? Había reyes, había gobernantes, ¿no? Y normalmente se establecía que en el reino se iba a utilizar la medida estándar, iba a ser la anatomía del rey, ¿sí? Del gobernante de turno. Entonces, ¿qué hacían? Se utilizaba pues la medida del pulgar del rey y eso iba a ser la medida estándar del reino. El pie, de ahí nace pues ese nombre de la medida de pie del rey, ¿no? La yarda, ¿correcto? Entonces, si ustedes escuchan este nombre, suena a medidas de un sistema, ¿no? De un sistema, el sistema imperial o inglés. ¿Sí? Sistema imperial utiliza estos nombres, ¿no? Para medir distancias. Para medir también masa utiliza otros, ¿correcto? Pero hay un problema. Seguramente estas sociedades querían comerciar entre ellos, comercializar sus productos. Había ¿no? una comunidad por allá que sembraba, ¿no? Y en el norte había comunidades que cazaban, entonces no había forma pues de medir, ¿no? ¿Cuánto pesa eso? ¿No? O voy a sembrar, pero ¿cómo voy a medir la longitud de lo que voy a sembrar? Entonces, había necesidad de medir, ¿no? Entonces, para que un país no tenga un estándar de medida que otro país, lo que se creó pues es un estándar internacional. Se agruparon los países, ¿no? ¿No? En el acuerdo de la Conferencia General de Pesas y Medidas, cuya sede es en Francia, ¿ya? Entonces ahí se guardaban y se siguen guardando algunos formatos de medida. Es por eso, por ejemplo, que ustedes pueden ir a comprarse en la ferretería una wincha, que es una cinta donde están calibradas en milímetros o en pulgadas, ¿no? En una ferretería, ¿no? Y tienes la certeza de que en otra ciudad del país o en otra ciudad del mundo, alguien que haga lo mismo va a tener la misma medida, la misma medición, ¿no? Entonces, para que no exista esa variación, o sea, para que se mantenga el estándar de que un metro sea un metro aquí en la China, se han creado esta Conferencia General de Pesas y Medidas y el Perú es miembro de ellas, ¿no? Producto de ello, se crea el Sistema Internacional de Unidades, o también abreviado SI, que obliga a los países miembros a manejar ciertas magnitudes. Por ejemplo, para medir la masa, el SI utiliza el kilogramo. Para medir, ¿qué más? La presión, utiliza el pascal. Para medir la velocidad, metros por segundo. Pero no es la única. Como les decía, existe otro sistema más, que es el sistema inglés o sistema imperial. Ahí miden en yardas, en pies, en libras, ¿no? En los países europeos
y sobre todo anglosajones, que se han adscrito al sistema internacional de unidades, estrictamente dentro de su jurisdicción de ese país, se utiliza esas medidas, no se utiliza otra. Pero existen casos raros, como por ejemplo acá en el Perú, ¿no? En Sudamérica. Acá en nuestro país, quizás es una ventaja que nosotros tenemos también, se utilizan las dos medidas. Sí, aquí indistintamente, así ustedes no se han dado cuenta, utilizan los dos sistemas. Un ejemplo, vas al mercado y pides en kilogramos, ¿cierto? Vas en tu moto y mides en velocidad en kilómetros por hora. También, ¿no? Es un sistema este, internacional. Pero vas a la ferretería porque un día se te ocurrió de que quieres, quieres lavar tu moto, no quieres estar pagando para lavar la moto y ves que, bueno, vas a comprar tu manguera, ¿no? 10 metros de manguera, muy bien. Vas a la ferretería y dices, dame 10 metros de manguera. Ah, caracho, muy bien. Y el que te atiende te va a decir, ¿y de cuántas pulgadas de diámetro? Ajá, pulgadas. Ese tubo, si bien es cierto su longitud, ¿no? Este, su longitud se mide en metros, sistema internacional, pero en fin, su diámetro se mide en pulgadas. Vayan ustedes, por ejemplo, a hacer una cotización en un carpintero o en un profesional ebanista de un mueble o una cama de madera que quieras. Y él te va a hacer un presupuesto en base a pies. ¿Cuántos pies cúbicos de madera va a utilizar? Y en base a eso te va a dar tu precio. Porque así se comercializa la madera. O más simple, agarras tu moto y le falta gasolina en la moto. Ah, muy bien. Vas a Grifo, a Servicentro, échale gasolina. Y tú ves el precio, está en galones, ¿no? No está en litros, ¿no? En litros es el sistema internacional para medir volumen también de líquidos. No está en litros, está en galones. Entonces aquí en el Perú tenemos pues quizás para nuestra suerte esa dualidad, esa convivencia entre ambos sistemas. ¿Sí? Tenemos eso, pero si algún día ustedes tienen la suerte de viajar a otros países, van a ver que en otros países tienen, es estrictamente, usan uno u otro sistema. Si van a Estados Unidos, por ejemplo, en los supermercados van a ver que no miden el peso de lo que quieras comprar en kilogramos, sino en libras. Ya después le ponen ahí un equivalente, ¿no? Pero es en libras. Las distancias miden en millas, ¿no? En su deporte favorito, que es el fútbol americano, ¿no? Las distancias miden en yardas. No sé si ustedes han visto ese deporte. Entonces, hay este sistema, ¿ya? Hay este sistema. Bien, ahora, muchas veces nosotros queremos medir algo y a veces su medida es extremadamente pequeña o extremadamente grande. Por ejemplo, si quisiéramos medir la distancia que hay, ¿no? Vamos a poner acá, permítame. Permítame compartirles el valor, ¿no? A ver, voy a recortar esto. A ver, la distancia que hay desde la Tierra al Sol. A ver, vamos a ver. Acá les voy a copiar, miren. La distancia que hay de la Tierra al Sol. ¿Mm? ¿Se puede leer? Sí, se puede leer ese número. Profesor, 150.000 millones de kilómetros. 150 millones. Ujú. Ahora, 150.000 millones, profe. no, es 150 millones. Es 150 millones. La distancia del Sol a la Tierra.
La distancia de la Tierra al planeta, que antes era un planeta, ahora le degradaron como planeta, ya no es un planeta, Plutón. Ahí está. Caray, pero ¿cómo se lee ese número? Mm, vamos de tres en tres. 5.000. Correcto. Entonces, fíjense que cuanto más distancias cosmológicas que queremos medir y representarlos en nuestras unidades de medida, van a haber medidas a veces que van a tener muchos, pero muchos ceros. Cuando queremos, por ejemplo, representar en metros la medida de una célula, de una molécula o de un virus, entonces va a haber un cero, una coma, seguido de muchos ceros, ¿no? Demasiado. No es muy práctico. Entonces, para eso, el Sistema Internacional de Unidades utiliza los números de la base 10. ¿Sí? Utiliza los números de la base 10. Los prefijos, para ser más precisos. Los mayores a 1 se llaman múltiplos. ¿Y cómo se representan? Miren, a partir de 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Tienen el nombre de deca, hecto, kilo. ¿Sí? Y acá están sus símbolos. A partir del 10 a la 3, ya los exponentes van creciendo de 3 en 3. 10 a la 6, mega. 10 a la 9, giga. 10 a la 12, tera. 10 a la 15, peta, y así van, ¿no? Por ejemplo, hablamos en distancias de kilómetros. Ahí está el prefijo kilo, ¿no? O sea, 1000 metros. Un kilómetro vale 1000 metros, ¿no? O, por ejemplo, cuando vamos a almacenar datos en nuestra memoria USB, oye, pásame la película, la ultimita. Ah, ¿y qué tamaño tiene la película? Ah, tiene 2 gigas de tamaño, es el tamaño de la película, Full HD. Ah, estás utilizando el prefijo giga, o sea, 10 a la 9 bytes. Estamos midiendo algo, ¿no? O vas a comprarte tu disco duro externo, vas a la tienda y el que te atiende te va a decir o te va a consultar, ¿y de cuántos teras vas a querer? ¿No? Entonces es una abreviación. Estamos utilizando las abreviaciones del prefijo de la base 10 para números grandes. Y así como hay para números pequeños, ¿no? Tenemos acá para números pequeños, por ejemplo, ¿no? El de 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, ¿no? Aquí avanza de 1 en 1, se llaman deci, centi y mili. Ahí viene, por ejemplo, el nombre milímetro, centímetro, ¿no? O céntimo, que es la unidad mínima de nuestra moneda, ¿no? Nuestra moneda trabaja con dos decimales, 10 a la menos 2 céntimos, 10 céntimos, 20 céntimos. A partir de esos tres, ya van aumentando, o sea, van cayendo y aumentando negativamente, hablando, de 3 en 3. 10 a la menos 6 se llama micro, microscopio, micrómetro. 10 a la menos 9, nano, ¿no? Los nanómetros. No se habrán escuchado de la tecnología de los nanorobots, ¿no? Sí. Minúsculos, minúsculos robots, ¿verdad? Están en fase experimental todavía, ¿no? Esperemos de que de repente a ustedes, o quizás sus hijos, o quizás sus nietos, algún día pues, ¿no? Les diagnostiquen algún mal que ahora es mortal y que en ese tiempo pues vayan a la farmacia y digan, dame una pastilla para curarme tal cosa, ¿no? Va a tomar, si en esa cápsula va a haber nanorobots, micro, pequeñitos que van a entrar y van a pelear con esas bacterias. Bueno, estamos imaginando todavía un mundo utópico, pero esperemos que algún día llegue. Pero no es el único, ¿no? Tenemos pico, 10 a la menos 12, femto, 10 a la menos 15, ato, 10 a la menos 18, septo, 10 a la menos 20. Bueno, ya son unidades extremadamente pequeñas, ¿verdad?
varios ceros de decimal. Entonces, pues, no olviden que cuando las unidades o lo que sea que se quiera medir son números muy grandes o son números muy pequeños para ser representados por nuestra medida estándar, lo que se utiliza pues son los prefijos del sistema de base 10, ¿no? De la base 10. Y bueno, seguido vamos a tener las conversiones. Yo les comentaba de que existen varios sistemas, ¿no? El sistema internacional y el sistema también llamado sistema inglés. Pues aquí en este cuadrito que está en el manual están los distintos factores de conversión. Si quiero convertir, por ejemplo, ¿no? De pulgadas a centímetros, voy a multiplicar por 2,54. Ya está. No hay mucho misterio. Y no les voy a pedir que ustedes se memoricen todo esto. No. Simplemente tengan a la mano, cerca, sus cuadernos de apunte, donde esté esta tabla, ¿ya? Y cuando sea requerido, busquen en la tabla de los cuadernos de apunte cuál es el factor de conversión para pasar, por ejemplo, no sé, de fuerza o volumen o energía, etcétera, ¿ya? Y también acá tenemos, ¿no? Algunos casos, un caso sobre todo resuelto de conversión. Chequenlo, mírenlo, obsérvenlo, ¿ya? Para terminar, como les mencionaba, hay factores de conversión, existen otros sistemas. En el sistema inglés, por ejemplo, a medir longitudes, existen las yardas, los pies y las pulgadas. Y entre ellos también hay factores. Por ejemplo, una yarda tiene 36 pulgadas, tiene 3 pies. Un pie tiene 12 pulgadas, ¿no? Entonces, ¿se utiliza ese sistema? Sí, se utiliza ese sistema. Hay varias profesiones, incluso hay varias maquinarias o instrumentos que únicamente se utilizan en pulgadas y en pies, ¿no? No se utilizan en otra cosa más. No hay, o sea, si bien es cierto, se puede convertir al sistema internacional, pero no es necesario, se trabaja así en el sistema inglés. Muy bien, les recomiendo, les recomiendo revisar el cuestionario de la práctica 1. Practiquemos ahí unas conversiones que están propuestas. Profe, ¿dónde hay casos? Aquí, miren, ve. En el manual hay 2 casos de conversiones. Chéquenlos, ¿ya? Chéquenlos. Pero sobre todo, ojo, sobre todo, nuevamente repasen o nuevamente vean el video de esta sesión de la unidad 1. Porque cuando ustedes ingresan a la evaluación, les vamos a poner un spoiler, van a encontrarse 5 preguntas, de las cuales 4 de ellas son netamente de índole teórico. Y una es para recordar un valor de conversión. O ni siquiera para calcular, es para recordar un valor de conversión, un factor por ahí, que lo van a encontrar en esta tabla. ¿Ok? Muy bien.